dreams come alive, you're unstoppable. El día de hoy estamos por los miércoles en la tarde haciendo una pequeña, bueno, no pequeña, sino una gran parte aquí llamada Guardianes en Vivo. Aquí ya vemos que Matt se unió, que es con quien vamos a hablar hoy. Así que conéctate, por favor, Matt, por favor. Pero bueno, antes de empezar quiero que nos sigan en nuestras redes sociales, que son en Twitter, en Facebook y en YouTube y en Instagram, que es @proyectoacuática. En Twitter es @pro_acuática, en Facebook y YouTube es Proyecto Acuática. Aquí vemos a Lalar con 2015. Hola. Bueno, vamos a ver quién más está llegando al en vivo. También llegó Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo del miércoles pasado, que fue cuando nos acompañó la guardiana de naturaleza, Rosamira Guillén, que es la directora ejecutiva del proyecto Tití, que es sobre el tití cabeciblanco aquí en Colombia. Y nos dejó una lección importante que fue: después del conocimiento necesitamos actuar. Gracias, Rosamira, un abrazo para ti y a todo tu equipo. Con Guardianes en Vivo continuamos con nuestra misión de compartir y comunicar por el amor de la naturaleza y el medio ambiente, en especial en el que vive en la corriente de los océanos y los ríos. Nuestros objetivos con Proyecto Acuática son investigar, educar, conservar y divulgar el conocimiento de ese ecosistema. Por eso, hoy, 29 de abril, tenemos como invitado a Max Bello, conocido como protector de océanos y tiburones, un chileno muy conocido y que para mí es un ídolo, básicamente. Bueno, él es, como les dije, él es chileno que vive en Washington porque trabaja en la fundación de Pew Charitable Trust. Es veterinario, asesor en el gobierno de distintos países con temas del medio ambiente, y el año pasado hizo gran parte del grupo asesor de la COP25 en Chile, la cual es la COP mundial más importante en el planeta sobre el medio ambiente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a quién conectamos. Todavía soy nueva en esto. Hola, Proyecto Tití. Esperando a Max Bello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Un día bien ajetreado, con muchas reuniones, así que, pero bien, súper contento, esperando este momento todo el día. Gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí están perfectamente. Lamentablemente la cuarentena, pero claro. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar. ¿De niño te gustaban los tiburones o qué se siente estar cerca de ellos? La verdad es que desde niño siempre me gustaron todos los animales. Me gustaba mucho también la arqueología, me gustaban los fósiles, aprender mucho de las especies que existieron antes y los dinosaurios. Y de pronto, cuando estás viendo ese tipo de cosas, te das cuenta de que hay animales, los tiburones, por ejemplo, en particular, que existían ya hace más de 400 millones de años, o sea, que existían antes que los dinosaurios. Imagínate. Entonces, estábamos hablando con un amigo que se está conectando ahí desde España, que además él es de la isla de Pascua, de Rapa Nui, y a él también le gusta mucho colectar, le gusta también, digamos, los fósiles y todo eso. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustaba de eso. Me encantaba aprender de los animales, todos los animales que fueran. Y de hecho yo escogí la biología marina fue por los tiburones, en ese caso. Sí, no, que son animales impresionantes y la verdad es que lo malentendemos muchas veces, parecieran lo hemos pintado como si fueran animales malos, y en realidad todas esas características se las entregamos nosotros. Los animales no son ni malos ni buenos, hacen lo que tienen que hacer, tienen que comer, etcétera.
Lo único que tenemos esa decisión somos nosotros, que efectivamente somos seres que podemos pensar y tomar unas decisiones mucho más allá y por sobre todas las cosas, como dicen los filósofos, que nos damos cuenta de la vida y la muerte. Pero en el caso de los animales no hacen cosas porque sean malos, no hacen sufrir a otros. Y los tiburones, yo he estado muchas veces buceando con tiburones, me encanta bucear con tiburones. Y son animales muy tranquilos, a veces te das cuenta, son muy curiosos particularmente. Se acercan mucho a ti, a veces te quieren mirar, otros son muy esquivos, como los tiburones martillos, son súper esquivos y se tratan de arrancar de ti lo más rápido posible. ¿Y cómo describías tu personalidad? ¿Con qué tiburón la asociarías? Es una buena pregunta. A mí mi tiburón favorito, y yo creo que por lo mismo, porque hay una cercanía, es el tiburón oceánico de Punta Blanca. El oceánico de Punta Blanca además una especie muy icónica porque fue una de las especies, probablemente el tiburón que más bien distribuido alrededor de todo el planeta estuvo. Y sin embargo, lo hemos capturado prácticamente en todas partes. Hoy día hay algunos lugares donde se conoce, por ejemplo, en el Golfo de México, que ha disminuido prácticamente un 99%. O sea, que queda un 1% de lo que existía originalmente. Y es un tiburón muy bello, que vive, ¿cierto?, más alejado de la costa en general. Por lo tanto, está asociado a lugares que son mucho más profundos. Y yo estaba en el agua muchas veces con ellos y son muy curiosos, se acercan a ti, pero además actúan mucho como lobos también. Entonces van a ti, uno te está mirando, va de frente a ti y de repente tienes dos más que vienen como por el lado. Entonces tienes que estar como bien atento, ¿cierto? De que tienes que estarlos empujando o mirándolo, o que, ¿cierto? Para que no te empiecen a alejar mucho del bote, porque eso es lo que quieren, alejarte del bote. Y me gusta porque son seres maravillosos que conocen quizás lugares que nunca nosotros vamos a conocer, no hemos conocido sin duda. O también porque viajan montones de kilómetros en el océano, y yo creo que eso me llama la atención de ellos. Yo me caracterizo gracias a alguien aquí presente, me parezco al peregrino debido a la boca, debido a que cuando voy a la nevera, yo lo que hago es abrir la boca y meterme toda la nevera. Sí, los tiburones peregrinos y los tiburones, ¿cierto?, ballena, que son, tú sabes, son los peces más grandes del planeta. Sí. El tiburón ballena es el pez más grande de todo el planeta. Y el tiburón peregrino es el segundo más grande. Y son filtradores, que además mucha gente siempre está asumiendo que los tiburones son, ¿cierto?, peligrosos, y eso hay tiburones que ni siquiera tienen dientes prácticamente, ¿cierto?, como esos dos especies de tiburones, que lo que hacen es filtrar especies pequeñísimas, y son hermosísimos animales. Sí, lamentablemente la mayoría de las personas tienen el estereotipo de que todos los tiburones son malos, lamentablemente. Sí, y ahí el error es al contrario, en realidad. La verdad es que lo que nosotros hemos hecho a los tiburones es lo más malo. La mayor parte de las especies de tiburones, ¿cierto? Sabemos que hay aproximadamente unas 400 especies de tiburones. Y de condrictios, que son, digamos, la familia completa, que son tiburones y rayas y otros, y quimeras, son aproximadamente como 1000 en total. Y los tiburones particularmente, pero también mucho en las rayas y en las mantarrayas, que además son más vulnerables todavía. Ocurre que estamos hoy día sobreexplotándolas, y eso está llevando a la desaparición de muchos de estos tiburones, en gran parte por las aletas, pero también por una pesca irresponsable, innecesaria. Es muy importante recordar que los tiburones son los que están en peligro, no nosotros, producto de los tiburones. Los tiburones, además, acordémonos muy bien, tienen pocas crías, demoran mucho en crecer,
o sea, una madurez tardía, y todas esas cosas lo hacen mucho más vulnerables, no funcionan como un pez cualquiera que se reproduce a través de miles o millones, incluso en algunos casos, de huevecillos. ¿Y cuál es la mayor amenaza para ellos? ¿Crees que tal vez les estén pasando mejor sin nosotros ahora que estamos en cuarentena? yo creo, espero que sí, pero hay lamentablemente barcos también, Gaby, que tienen independencia de meses. O sea, que pueden andar meses pescando y que van a seguir pescando, y que seguramente prácticamente hay algunos barcos que pueden pasar medio año, prácticamente un año en el mar pescando. Mientras haya otro barco que les vaya a buscar lo que están pescando, digamos, pero ellos pueden seguir haciéndolo. Yo creo que la principal amenaza es nuestra ignorancia. Yo creo que siempre, ante todo, la mayor amenaza del planeta es la ignorancia, el no entender el mundo, el no entender la naturaleza, y el no entender particularmente que nosotros somos parte de esa naturaleza, que nosotros somos también parte de este planeta y que necesitamos de esas otras especies. El mundo no está hecho para nosotros. El mundo lo compartimos con otras especies y algún día tenemos que saber vivir con ellos. Sí, nosotros no merecemos esos majestuosos animales. Exactamente. Así que bueno, y tú, cuéntame tú, ¿por qué te gustan tanto también, cómo llegaste al océano? ¿Qué es lo que más te atrajo del océano? Fue básicamente el primer tiburón que existió, fue que me puse a investigar del megalodón y todo eso. Fue buscando documentales, y pues me atrajo la idea. De hecho, lo vengo pensando desde hace como 2, 3 años, más o menos. Ajá. Tanto que hasta mis amigos me molestan porque yo hablo pura biología marina, por eso. A mí me pasa lo mismo, mis amigos también me molestaban cuando chico, que me hablaban mucho, ¿cierto? O sea, decían que yo hablaba demasiado de solamente la naturaleza y también de la historia. Pero eso no es malo, al contrario, es muy bueno que tú estés interesada en esas cosas, y ojalá muchos más se interesaran, porque es lo más importante que hay. ¿Qué más importante puede ser que el planeta y la salud del planeta? Eso es lo principal que nos debiéramos, ¿cierto?, preocupar. Claro. Aquí Marta Castelar, una amiga mía, dice: el tiburón del Junior, uno de mis favoritos. El tiburón blanco, el mío también. El tiburón blanco es un animal muy impresionante. Estaba en el agua también, pero con, digamos, metido en una jaula en Sudáfrica, que es donde se hace mucho eso, pero también hay otro lugar muy importante en México. Hay unos amigos ahí que ya se unieron también, de Pelayos Cajunjá, que te invito a seguirlos. Son investigadores en México, en el Golfo de México, están pasados en La Paz. Está James Ketchum, que es un científico, uno de los mejores científicos de tiburones que existe hoy, y también está Mauricio Hoyos, que es un científico de tiburones increíble. Ambos hacen muchísimos estudios de tiburones, aprenden mucho donde los tiburones están viajando, moviéndose, y han logrado también ellos y otros amigos también nuestros, como Alex y otros, han logrado finalmente poner un mapa y ver cómo se van moviendo de lugar en lugar. Muchos tiburones se van moviendo a través de las cordilleras submarinas y tienen sensores para poder, ¿cierto?, guiarse a través del magnetismo de la Tierra. Algunos creen que incluso los tiburones martillos, la forma de la cabeza tiene que ver con eso también, con sentir mejor ese magnetismo. Y Mauricio, James y otros, ¿cierto? Mauricio en particular ha estado trabajando en una zona muy importante en la isla Guadalupe, ¿cierto?, ahí en el Pacífico, con tiburones blancos maravillosos. Ha encontrado algunos de los tiburones más grandes que se han encontrado de esa especie, que también, recordemos, ha estado en mucho peligro, como muchas de las otras especies de tiburón, obviamente, pero también los tiburones blancos han sido más bien muertos por los humanos que lo que los tiburones han tomado de humanos también. Y siempre son muy penosos, obviamente no queremos que pase, pero también son animales salvajes y hay que respetar que en el fondo hay un mundo salvaje allá que no nos conoce, y bueno, que también a veces puede pasar que te puede ocurrir un accidente, pero son esos accidentes. Sí, y la mayoría de los accidentes, a veces, como por ejemplo cuando tú vas a la playa y vas a surfear, a veces los tiburones blancos llegan a confundir las personas con animales, y por eso es que suceden esos ataques.
Ahí Eliana hace una pregunta y dice, claro, sobre los tiburones que comen humanos. Efectivamente han habido muchos casos. El tiburón que es mi tiburón favorito que yo decía, el tiburón de punta blanca oceánico, Carcharinus longimanus. Longimanus porque tienen las manos como unas manos, son las aletas, ¿cierto? Que son muy largas, entonces por eso se llama longimanus. Muy bella. Y ese tiburón, por ejemplo, fue uno de los principales comedores de gente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando en los barcos, cuando caía gente, cuando caían aviones, etcétera. Pero son cosas que suceden, digamos, porque también son atraídos, obviamente, muchas veces por la sangre. Pero no son animales. Yo he estado tantas veces con tiburones tigre en el agua, un montón de veces. Como te decía, con tiburones blancos, con los tiburones, por ejemplo, como los galapaguenses, que también son grandotes, los tiburones toro, que son muy conocidos también por ser un poco agresivos, pero son animales que son salvajes, no son animales que comen humanos, no comen humanos, esa no es su dieta. Si fuera eso, digamos, habría muchísimos más accidentes. Pero muchas veces lo que ocurre es que por casualidad o por accidente también atacan animales, o sea, gente. Y ahí justamente la prueba de eso es que muchos de los ataques ni siquiera son mortales, porque normalmente se retiran. No es, pareciera ser no de su gusto. Pero no sabemos mucho tampoco de eso. Pero yo siempre digo, por ejemplo, hay más gente que muere porque les cae un coco de un cocotero, ¿cierto? de una palmera cocotera en la cabeza. Hay más gente que muere en la tina del baño. Hay más gente que muere atacada por perros, incluso, a lo que gente muere atacada por tiburones en todo el planeta en un año normal. Ahora, yo tengo una pregunta extra a todas de las que tengo agregadas para ti. Y es, dicen que no se puede tener un tiburón, así en general uno blanco, en un acuario. Si tú sabes la respuesta, dime por qué. Yo siempre he tenido esa duda. Mira, Gary, yo creo que no soy muy amigo ni acuario ni zoológico en general. Me parece que sobre todo con especies grandes, de distribuciones grandes que necesitan moverse y estar en movimiento constante, digamos, ya sea en su ciclo de vida, como también en diario o anual. Los animales sufren mucho de estar en lugares confinados, y los animales grandes particularmente sufren mucho de estar confinados. Como las orcas. Como las orcas, como los delfines, además son animales muy sociables, que necesitan de su familia, necesitan, así como tú y yo, necesitamos estar cerca de otra gente. Imagínate que te separan y te ponen, y bueno, por eso castigan gente poniéndola tras la red. Entonces, en el fondo se entiende como eso, estamos castigando a algunos de esos animales, lamentablemente, y yo creo, cierto, que tenemos que pensar en algunos animales que efectivamente tienen distribuciones o movimientos más restringidos, peces pequeños y otros, y yo creo que ahí sería bueno tal vez no avanzar, no tomar más especies de vida silvestre, de vida salvaje, y llevarla a estos lugares, porque en el fondo ya hay bastantes mecanismos. Tenemos montones de videos. El amigo José Miguel Jaque, por ejemplo, habla de Blackfish, que es una película muy interesante que también invito a ver, que es por las orcas. Yo la vi completa cuando sobre Tilicum, que más que se murió fue el 2017, y yo creo que se veía como se le doblaba la aleta dorsal debido al maltrato que sufría. Sí, claro. No, sufren muchísimo. La verdad es que yo no voy a esos lugares, no tengo recuerdo de haber ido. Y además, lamentablemente, también hay un tráfico muy grande, Gabriela, en eso. Hay un tráfico muy grande de especies que se comercian, que son capturadas, no solamente en Japón, como muestra también ese documental, sino que también en otras partes del mundo y en otros países hay un tráfico muy grande de esos animales para poder llevarlos a acuarios. Muchos de ellos, porque además mueren muy rápido, entonces necesitan tener otro delfín u otro de estos animales para poder poner en el lugar del que murió. Sí. Bueno, cuéntale a los seguidores, a los acuáticos, ¿por qué son importantes los tiburones
para la salud de los océanos? ¿O por qué se dice que la calidad del agua es buena si hay tiburones presentes o que el ecosistema es sano? Bueno, la verdad es que todas las especies son importantes. En el caso de los tiburones juegan un rol muy clave que tiene que ver justamente con con la mantención de algunas diferentes especies para que no crezcan demasiado. El ejemplo más evidente para que todos entiendan es el de los leones. Lo voy a poner así, después lo voy a explicar con tiburones. Si tú tienes por ejemplo, muchos animales que están pastando, que están comiendo pasto en la sabana y se comen todo el pasto, ¿qué va a pasar? No va a haber pasto, se va a secar todo mucho más rápido y probablemente va a aumentar la desertificación. Pero también, entonces, lo que pasa es que los leones muchas veces hacen el control de la población, o sea, que disminuya la población de especies, de esas que están comiéndose el pasto. O a veces lo otro que hacen también es que los tiburones hacen que, los tiburones y los leones, que las especies se estén moviendo constantemente. Por lo tanto, que estén, ¿cierto?, moviéndose de un lugar a otro y no solamente estén comiendo en un solo lugar. Los tiburones hacen exactamente lo mismo. Los tiburones mantienen a las especies atentas, hacen que se vayan moviendo, hacen que vayan, no solamente estén entonces comiendo en un solo lugar, sino que se muevan al otro. Hay tiburones, por ejemplo, que hay en el caso de los tiburones tigre, está muy estudiado en Hawái, se comen a las aves. Y entonces las aves, cuando entran, ¿cierto?, a comerse a los atunes pequeñitos, entonces los tiburones se comen las aves, lo cual permite que haya muchos más atunes. Cuando se empezaron a pescar mucho más fuertemente los tiburones tigre en esa zona, ocurrió que hubo un aumento tremendo de las aves que se empezaron a comer esos atunes y al final los mismos pescadores se vieron afectados. Entonces tú rompes los equilibrios y rompes finalmente el equilibrio de todo en realidad. Los tiburones son además particularmente importantes, como te digo, para poder mantener en algunos ecosistemas arrecifales, ¿cierto?, especies que podrían estar también destruyendo el mismo arrecife, que podrían transformarse de alguna forma en una amenaza para los corales. En Chile, por ejemplo, hay muchos tiburones y digamos en el Pacífico que consumen algunos otros depredadores, como por ejemplo a la pota o algunos calamares, ¿cierto? Y entonces esos calamares no se comen otros peces también. Entonces hay varias cosas así. José Miguel habla del aleteo en Chile, podríamos también hablar de eso y del problema, digamos, del aleteo como tal. No sé, ¿qué te parece a ti? Oceana se sumó ahí también, los amigos de Oceana Chile. ¿Y en qué momento te diste cuenta que te gustaba proteger y trabajar para los océanos? ¿Y por qué no te dedicaste a la veterinaria? Mira, siempre me gustaron los animales y por eso mismo finalmente estudié veterinaria, pero me di cuenta que en realidad no quería transformarme como en un oficinista, con todo el respeto por los veterinarios, pero estar dedicado solamente, digamos, a especies o animales que dependen de los humanos. Me di cuenta que hay muchos animales que no tienen un dueño, por decirlo así, que están afuera en el mundo salvaje y que necesitaban también la ayuda de nosotros, pero además también que necesitábamos no solamente mantener al animal como tal. Cuando tú sacas un animal de un ecosistema, también eso tiene un costo para el ecosistema y tiene un costo para el animal. Alguna gente dice incluso que los tigres, cuando ya están, por ejemplo, ¿cierto?, en un zoológico, ya no son tigres. Porque un tigre no es solamente el animal como tal, sino que es el animal en su ambiente, en lo que hace, en lo que realiza día a día o en su rol en la naturaleza. Entonces me di cuenta que era mucho más importante también hablar de eso, tratar de hablar digamos, de tratar de trabajar por un ecosistema mucho más amplio, por muchas más especies, aquellas que a veces ni siquiera vemos. Para que exista un respeto por las especies de los océanos, es necesario que existan áreas protegidas. Y explícanos en qué consiste eso de las áreas protegidas y por qué los gobiernos deben prestarle atención. Efectivamente, las áreas marinas protegidas son como
pequeños paraísos para las especies. Las áreas protegidas, hay un montón de información respecto de cómo las áreas protegidas, tanto en tierra como en mar, como en el océano, pueden jugar roles increíbles para la rehabilitación o la recuperación de ecosistemas, para la recuperación de especies, y también para proteger algunos lugares que son muy vulnerables o especies que son muy vulnerables y los procesos que ocurren ahí. Tú sabes que también el movimiento de las especies, la reproducción de algunas especies en algunos lugares son claves. O sea, el lugar está asociado también a la vida de muchas de las especies. Y si nosotros no cuidamos esos lugares, entonces esos hábitats, con todo lo que contienen, podemos perder también a esas especies. Las áreas marinas protegidas son una de las cosas más importantes que existe de creación, entre comillas, cierto, humana. Una de las primeras áreas protegidas terrestres, ¿cierto?, fue Yellowstone. Y tú puedes ver incluso cómo después de tantos años hemos seguido aprendiendo sobre esa área. Hace poco, ¿cierto?, se ha logrado ver, por ejemplo, el efecto de los lobos. Cómo los lobos tienen un rol tan tremendo que incluso tiene que ver con el cambio de los bosques. Los lobos están directamente asociados a, ¿cierto?, hacer que otros animales, como te decía antes, también se muevan, se estén constantemente buscando otros espacios, que no coman siempre lo mismo, etcétera, pero a la vez también consumen algunos animales que producían cambios tremendos, como los mismos castores, etcétera. Cuando se perdieron los lobos, producto de la sobrecaza, entonces perdimos un montón de ese conocimiento también, y finalmente cuando volvieron los lobos, los científicos entendieron por qué se estaba perdiendo el bosque. O sea, los lobos son los que han mantenido incluso el bosque. Pero esas conexiones a veces no las hacemos porque las conexiones que hacemos normalmente son demasiado cercanas. Esto afecta a esto. Pero lo que pasa es que a veces hay muchas otras cosas entre medio, entre estas dos especies. Y ahí yo creo que en el océano es aún más importante, porque los procesos son mucho más grandes, son mucho más también difíciles de comprender, hay muchas más especies que juegan rol. Sin embargo, la pesquería como tal, ¿cierto?, es bastante también, digamos, muy específica. O sea, tú mides, por ejemplo, cuántas especies vas sacando, pero no mediste cuántas de esas especies debiste haber dejado para que se las comieran los lobos marinos, los delfines, las ballenas, otros peces, etc. Y a medida que vamos entendiendo esas cosas, vamos entendiendo que las áreas marinas protegidas tienen que ser más grandes, y mientras más grandes, más van a poder entonces cubrir esos procesos. Y por lo tanto las áreas marinas protegidas son un beneficio para todos, para ti, para mí, para todo el mundo, pero particularmente para el futuro del planeta. Aquí Marta pregunta, ¿y esos medicamentos que son de cartílago de tiburón, cómo impactan en los tiburones? ¿A todos o algunas especies más que otras? Efectivamente, hay estos medicamentos que la verdad es que nunca han sido probados, Marta, para ninguna cosa científica y ni algún beneficio médico. Por lo tanto, hay muchas de esas invenciones, particularmente en Asia, donde se han inventado básicamente para poder mantener negocios y transacción de alguna especie, ¿cierto?, en el mercado y seguir haciendo más dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque, claro, los tiburones efectivamente son peces cartilaginosos y efectivamente además tienen una tasa de recuperación impresionante, tanto de la piel, del cartílago, etcétera. Entonces, la relación es, claro, yo como cartílago de tiburón porque entonces el cartílago de tiburón se recupera, pero eso no es así. No es que porque te comas, digamos, a una estrella de mar que les vuelve a salir uno de sus brazos, te va a salir un brazo nuevo. No funciona así, ¿no? Entonces, no crean esas cosas porque no son reales. Hay un caso muy particular, muy penoso. En el mercado chino se generó finalmente una empresa, digamos, de uso de las agallas de las mantarrayas gigantes. Hay toda especie de mantarrayas gigantes, la oceánica y la de arrecife. Y lo peor de eso, Gaby, es que no hay ninguna prueba todavía de que tengan algún resultado médico, pero crearon eso
de alguna forma para crear un nuevo negocio que ha llevado prácticamente a la desaparición de muchas poblaciones de mantarraya alrededor del mundo. Y así que montamos una gran campaña para poder también regular el tráfico de esta especie a nivel mundial, que ha tenido bastante buena recepción. Pero además las mantarrayas tienen un rol importante en los ecosistemas y además, Gaby, muchos de estos animales son importantísimos para el turismo. Imagínate cuánta gente quiere ir a bucear o meterse en el agua con una mantarraya. Aquí hay también otra de Marta, que es, acá en Colombia también hubo revuelo por el tema del aleteo, que si le puedes explicar sobre el tema. Mira, el aleteo es una de las grandes amenazas de los tiburones. Sin embargo, hoy día sabemos, con cifras incluso, yo diría conservadoras, que aproximadamente 100 millones de tiburones mueren principalmente producto del aleteo. Ahora, lamentablemente también hay muchísima pesca no regulada de muchos de nuestros países. En Chile, por ejemplo, no hay ni siquiera planes de manejo para tiburones. Pero pescamos muchas de las especies, pescamos tiburones azul, pescamos maco, pescamos algunos otros tiburones más pequeños, el gata, etc. Pero no hay ningún plan de manejo, entonces no sabemos cuándo sacamos. Y lo que hacemos finalmente, ¿cierto? O lo que hacen los administradores pesqueros es que finalmente, cuando las especies están prácticamente desapareciendo, ponen una veda. Que la veda no es más que en realidad un resultado muchas veces, el resultado de una falta de una acción a tiempo. Y en el caso de las aletas, ¿cierto? El aleteo como tal es la práctica de agarrar un tiburón, sacarlo del agua, cortarle las aletas, quedarse con las aletas solamente y tirar el tiburón al agua, que ya es lo más brutal. Yo trabajé muchísimo tiempo en eso, pasamos una ley, ¿cierto?, en Chile para poder también regular y prohibir ese tipo de acciones. Lo hicimos también en otros países, en Centroamérica también, ¿cierto? Otros países se unieron, etc. Pero lamentablemente, hoy día lo que sufren los tiburones no es solamente el aleteo, es que se saca el tiburón, se usa el tiburón, sí, completo, pero como decía antes, los tiburones son muy vulnerables porque tienen pocas crías, ni siquiera tienen todos los años. Algunos tienen una cría, otros tienen 2, 3, 4, 5 crías al año, imagínate. Entonces tú sacas miles, millones de tiburones, no se alcanzan a recuperar, no alcanzan a reproducirse y los vamos perdiendo, se van desapareciendo. Aquí hay una pregunta de JM Yaque _, que es, acá en Chile tenemos la ley del aleteo para erradicar esa práctica. ¿Puedes explicar en qué consiste y su efectividad? Sí, bueno, efectivamente, como dice José Miguel, nosotros tenemos esa ley, lo que yo comentaba recién. Yo mismo trabajé, digamos, en el Congreso también con otras organizaciones para poder pasar esa ley. Y esa ley permite, digamos, prohibir esta práctica, que es una práctica horrible, de tomar el tiburón, botar el tiburón, pero sacarle solamente las aletas y las aletas finalmente venderlas para que se vayan a Asia, que se usa para hacer una sopa que básicamente un elemento de lujo en Asia, particularmente en China, y que además se hace con un blanqueo de la aleta de tiburón que tiene muchos químicos muy malos para la salud. Entonces no hay ninguna parte buena de esa, y además las aletas ni siquiera tienen valor nutritivo. Pero más importante, yo diría, y esa ley ha sido efectiva, para responderle a José Miguel, y en otros países también ha sido efectiva, porque ha logrado eliminar o al menos disminuir prácticamente a cero la práctica del aleteo, esa práctica que digo de sacar el tiburón, tirar el cuerpo al agua de vuelta. El problema hoy día que vivimos es que es la pesca del tiburón. La pesca de tiburón yo creo que no debiera existir en general, porque los tiburones no alcanzan a recuperar sus poblaciones al nivel de los que estamos explotando. Aquí Marta pregunta, ¿cómo las personas, por decir comunes o por decir así, podemos ayudar a la conservación de esos tiburones? Lo poco de muchos debe ayudar en algo.
Mira, hay en muchos lugares, por ejemplo, y en Colombia eso pasa mucho también, muchas de las especies más vulnerables, como los tiburones martillo, van efectivamente a lugares costeros. En los tiburones martillo, muchos de los tiburones martillos, las hembras van a dejar sus crías a sectores de manglares, donde pasan algún tiempo. Eso pasa en muchos lugares, pasa en Colombia, pasa en Panamá, pasa en Costa Rica. Y luego vamos, los pescamos y los comemos como ceviche. Mucho del ceviche que se come en toda esa región que te estoy mencionando es de tiburones nuevos, recién nacidos, de tiburones. Yo he estado, Gaby, en el mercado principal pesquero, por ejemplo, de Panamá, de la ciudad de Panamá, y metiéndome detrás de donde venden la carne. Yo ya sé que esa carne es cierto, pero se ve como de cualquier pescado, pero yo me meto atrás y son todos animales pequeñitos, de tiburones martillos recién nacidos, que los están pelando y luego los ponen. Entonces, sepan de lo que están comiendo, pregunten si es que eso efectivamente es tiburón o no es tiburón. Además, hay otras pescas que tienen un tremendo efecto y una tremenda huella, como la pesca del atún. La pesca del atún tiene también una pesca incidental tremenda sobre el tiburón. O sea, no solamente se pesca entonces la especie del atún, se pesca además el tiburón y en muchos casos se aletea. Y entonces hay que tener en cuenta también de dónde están comprando ustedes el atún. Exigirle a esa gente que está vendiendo el atún y a la gente que está sacando el atún que sean también, ¿cierto?, al menos más sustentables. Yo creo que también para todo vale decir que hay que comer un poquito menos de peces. Yo creo que eso también tiene un valor tremendo. Los peces hoy día no son una necesidad, no tenemos una necesidad de comer en la mayor, digamos, la cantidad nuestra de gente, en la mayoría de nosotros. Tal vez comunidades que sí dependen mucho, que sí dependen de los recursos pesqueros, que viven en zonas costeras, que son efectivamente que extraen peces para su propio beneficio. Eso es diferente. Pero cuando tú compras atún, cuando compras otras especies que son caras, el salmón, tienes que saber que el efecto y los impactos de esas especies son muy grandes. Ya viste, mami, no comas más atún. Bueno. Después me culpan a mí nomás, claro, de los cambios de dieta de Gaby. Bueno, cuando yo te presenté dije que asesora a los gobiernos sobre los temas ambientales y estuviste el año pasado asesorando la organización de la COP25. Cuéntanos cómo haces eso. Bueno, la verdad es que el cambio climático es hoy día la amenaza más grande que hemos vivido y es la amenaza más grande del planeta. Efectivamente, el coronavirus es una amenaza también muy grande para la humanidad, pero no hay nada más grande en términos de amenaza que el cambio climático. A lo mejor no es tan evidente para todos nosotros, pero los cambios que puede producir son efectivamente muy grandes. Por eso es que cualquiera, digamos, que esté trabajando en medio ambiente, es difícil hacerle el quite al cambio climático y yo decidí irme también un poco preparando y entendiendo más de lo que pasaba. Ahora, los océanos son algo que no han estado mucho en la discusión del cambio climático y había una necesidad de hablar un poco más de los océanos porque el planeta está cubierto en un 70% de ellos y además también porque son reguladores del clima, de la temperatura, han producido históricamente más del 50% del oxígeno, retienen un montón del carbono que todavía ni siquiera entendemos bien cuánto de ello y además están muy amenazados por el cambio climático. Se están calentando, que están matando los corales, se están acidificando, que están matando montones de otras especies, particularmente aquellas que ni siquiera podemos ver a simple vista. Y entonces había una necesidad de traer a los océanos en eso. Tuve la oportunidad entonces de convencer un poco a las autoridades que había que hablar eso, y particularmente porque Chile, con mucho orgullo también decirlo, de que hoy día ha llegado a un 43% de protección de su zona económica exclusiva. Y entonces había que traer Chile, era como el más obvio de que tenía que traer a los océanos también a la discusión y a la ambición climática también. Bueno, yo sé que en tu trabajo viajas mucho.
y publicas fotos hermosas, yo me he dado cuenta, en tu Instagram. Dime qué prefieres, poder viajar o hacer huertos en la casa. Mira, me pasaba algo bien interesante. La verdad es que he estado bien cómodo y contento aquí en la casa. Yo ni siquiera sé cuánto, más de un mes, yo creo que hace muchísimos años que no estaba tanto tiempo en la casa. Y he disfrutado mucho a mis hijos y he estado bien contento de estar en la casa. Y me he dado cuenta que no he extrañado el viajar en realidad. Para mí viajar tiene un sentido, ¿no? O sea, me encanta viajar, me encanta ver lugares, me encanta conocer lugares, me encanta caminar por una calle donde nunca he estado, me encanta caminar por un bosque, un ecosistema del cual he leído, estar metido en el agua y sacar fotografías, me encanta, me encanta, me encanta. Pero también siento que mis viajes están muy ligados con una tarea específica. No soy un viajero solamente para ir a ver cosas y observarlas y turistear. Mis viajes tienen un sentido y mientras más pueda hacer por la conservación y esos viajes más valgan para eso, con mayor razón lo voy a seguir haciendo. Entonces ahora como está todo detenido un poco el mundo, siento que como no había esa necesidad, ¿cierto?, de que no me puedo ver con nadie, estoy tranquilo, estoy bien. Yo creo que me encanta estar, ¿cierto?, con los niños, haciendo el huerto, trabajando en casa, jugando, estudiando, leyendo libros. Tenemos muchos libros. Yo no tengo televisión hace 20 años, Gaby. Y entonces no hay televisión en esta casa. Y por lo tanto... Sí, y sabes que es mucho mejor. Yo invito a todo el mundo a que lo haga porque la verdad es que es maravilloso, tienes mucho más tiempo para leer. Mira, yo te muestro aquí, tengo acá un pequeño... Yo también tengo mi propio esquinero. Ahí tengo un esquinero lleno de libros, sin contar mi cuarto, el de mis padres y la sala. Mira, ¿viste? No, sí, es buenísimo. Los libros son maravillosos. Hay un montón de otras formas, además también. Hay montones también, bueno, si la gente quiere a lo mejor hoy día elegir lo que quiere ver, es mucho mejor el Planet Earth, el planeta Tierra que hace la BBC, o también el Blue Planet, ¿cierto? Planeta Azul, que también lo hace la BBC. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, es maravilloso. Exactamente, como dice mi amigo Sebastián, ni televisión ni auto. Bueno, pero tenemos un auto que lo maneja, yo no conduzco, pero conduce mi esposa. Y entonces yo creo que esas cosas son cosas que se pueden quitar de la vida. No consumo bebidas gaseosas de esas, Coca-Cola u otras cosas así hace 20 o más años, ya ni sé realmente. Hay cosas que uno puede decir que en realidad no las necesita y que puedes empezar a deshacerte y te hacen la vida mucho más fácil y mejor. No a ti, sino que a muchos también. Sí, yo estoy obligando a mis padres de que me compren el libro de Ernest Hemingway, que es El viejo y el mar, que trata sobre el pez vela. Yo les dije, con coronavirus o sin coronavirus, me compran ya ese libro. Exactamente. Ojalá ya están tratando de comprarlo. Yo te voy a mandar unos libros también después de Silvia Earle, que ella siempre me está mandando más libros. Bueno, yo trabajo con ella, es una mujer maravillosa, y tengo aquí varios libros de ella también que siempre está mandando. Y ahora está trabajando además ella en un libro nuevo sobre los océanos, así que estoy muy interesado en verlo. Dijo que me iba a empezar a mandar los capítulos para empezar a revisarlo, así que le voy a ayudar a revisarlo. Sí. Bueno, ¿has visto ¿Ah? No, responde la pregunta, dale. Dice, ¿qué opina de los sistemas de trazabilidad como la cadena de bloques, blockchain, como mecanismo de seguimiento y control, quizás visto desde las grandes pesquerías o replicaciones pequeñas? Yo creo que son importantes, que son buenos siempre los sistemas de trazabilidad. Yo creo que siempre sí, una cosa que Silvia además me ha enseñado mucho, hay una pregunta antes que eso. ¿Necesitamos eso que quieres trazabilizar? Yo creo que esa es la pregunta más importante hoy día. ¿Necesitamos seguir consumiendo lo que estamos consumiendo? ¿Necesitas eso que tal vez va a tener un impacto tremendo sobre la Tierra?
más allá de las posibilidades de trazabilizar que efectivamente están mejorando, computerizando, etcétera, en especies de valor, como por ejemplo los atunes mismos, porque hay una pesca más ilegal tremenda ahí. Yo creo que la pregunta está en eso. Yo siempre digo, por ejemplo, en el tema de la acuicultura, la salmonicultura tiene una huella ambiental horrible en Chile. ¿Necesitamos acuicultura? ¿Necesitamos comer salmones? O sea, yo no necesito comer salmones. Yo creo que mucha gente no necesita una elección. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Y antes de tratar de mejorar, ¿cierto? Una acuicultura sustentable o una pesquería sustentable, ¿necesitamos realmente sacar esos peces del agua? Oíste, mami, viste que no es bueno comer tanto ni salmón, ni mojarra, ni boca chico. Para algo existen, ¿no? Para la cadena trófica. Y verdura, bueno, tú sabes que mal, en realidad mucha gente dice que el océano es el mayor proveedor de proteína, pero la verdad de las cosas es que si tú miras, por ejemplo, en Asia particularmente, la mayor cantidad de proteína del planeta, o digamos numéricamente y porcentualmente, la mayor cantidad de proteína o la fuente de proteína más importante del mundo son los vegetales. Bueno, ¿has visto lo que está sucediendo con las especies que se están recuperando su territorio en esta cuarentena? Por ejemplo, el pavo real en Madrid, el jabalí en Barcelona, la medusa en el canal de Venecia, las 97 tortugas carey en Brasil. ¿Qué piensas de todo esto? Las especies no se recuperan tan rápido. Lo que pasa es que seguramente como hay menos ruido y como hay menos personas. Claro, exactamente. Entonces están un poquito más tranquilos y se sienten más seguros para ir a lugares como eso. Pero me escribía, por ejemplo, una amiga muy buena que tengo que está en las Islas Canarias, que se llama Susi, que además es una bióloga, una de las mejores biólogas marinas, oceanógrafas y mejores biólogas marinas de cetáceos en el mundo, que están viendo los delfines y montones de especies de cetáceos muy cerca de la costa como no los ven normalmente. Pero ella tiene la impresión y está grabando, de hecho, los sonidos de los animales que se están acercando porque normalmente evitan esos lugares porque hay mucho ruido de las lanchas y de todos los botes que se mueven en esa zona. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, que muchas de las especies de tiburones va a tomar más de 100 años para que volvieran a recuperarse sus poblaciones. En las ballenas, por ejemplo, hemos visto una recuperación relativa en algunas de las especies, en otras especies ni siquiera hemos visto tanta recuperación y han pasado ya, ¿cierto?, una cantidad importante de años desde que muchas de ellas se dejaron de cazar, al menos industrialmente como se cazaban antes. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Los animales sí están explorando esos otros lugares porque le hemos quitado un montón de espacio y entonces obviamente ellos, esos mismos lugares, como pasa con los ríos tú tratas de recanalizarlos hacia algún otro lugar y luego vuelven a tomar su curso. Los animales lo mismo. Si los animales antes estaban en la precordillera de Santiago y se meten a los barrios que ahora, ¿cierto?, están cubriendo esos ecosistemas, no es porque haya más pumas, es porque esos pumas alguna vez esa fue su casa y nosotros se la quitamos. Ahora, de todas las especies acuáticas que no sea el tiburón, ¿cuál te gusta y por qué? Qué difícil, porque me encantan los anfibios, muchísimo. Me encantan las ranitas, las especies de ranitas que hay sobre todo en la selva y en Chile. En Chile, por ejemplo, tenemos 70% de las especies de anfibios son endémicos, que además son muy vulnerables porque como no tienen piel, entonces son muy vulnerables a los cambios y particularmente a la contaminación. Pero también, por ejemplo, me encantan los cetáceos. Trabajé muchísimos años con cetáceos en el sur de Chile. Me encanta el delfín chileno, que es una especie endémica del sur de Chile. Un delfín chiquitito, muy pequeñito, que además está siendo muy afectado justamente por la salmicultura. Me encantan las orcas porque son animales impresionantes que no tienen parangón, o sea que no hay nadie, no hay ninguno en la cadena trófica que le supere y además tienen unos sistemas, ¿cierto?, familiares y de grupo impresionantes, pero que también están muy amenazados por la contaminación, por la extracción de salmón en algunas partes, etc.
Es que no sé, me gustan todos los animales, la verdad de las cosas, me encantan los animales, por ejemplo, me encantan los nudibranquios, que son, cierto, las babosas de mar, que tienen unos colores increíbles y para fotografiarlos debajo del agua son maravillosos. Los míos son como los tradicionales, lo que es el pez payaso, el pez cirujano, lo que son tipo de coral, arrecife de coral. Claro. En los arrecifes de coral hay cosas increíbles. Yo estaba buceando allá por ejemplo, en la Gran Barrera de Coral, ¿cierto? Que ahora está siendo muy destruida producto del blanqueamiento y del calentamiento del agua. Pero también, por ejemplo, hay otros animales hay otros ecosistemas de arrecifales como en la zona del Triángulo, que también se conecta con la Gran Barrera de Coral, el triángulo, cierto, de coral que está al norte de Australia, Indonesia, Timor y todo eso. Y eso es una cosa increíble, un jardín de colores impresionante. Pero también todos esos otros que hay, por ejemplo, en Colombia, hay lugares muy importantes. Está San Andrés. Tú sabes que San Andrés, además también Providencia y San Andrés, tienen una de las diversidades. Un amigo, Diego, colombiano, experto en tiburones, me enseñó que él tiene hoy día una de las mayores diversidades de especies de tiburones en todo el Caribe. Entonces ahí le queda también a Colombia hacer más por la protección de los océanos. Después está Malpelo, donde mi amiga Sandra Besudo, ¿cierto?, ha invertido muchísimo tiempo y esfuerzo para proteger esa zona que está conectada a Galápagos y otras. Y entonces hay montones de lugares donde hay arrecifes de corales, donde hay corales también, no necesariamente arrecifes. Pero en esa zona, digamos, en el Golfo de México y también en toda la zona del Caribe hay arrecifes de corales impresionantes. Y está la segunda barrera de coral más grande del planeta después de la de Australia. Ahí dice también mi amigo Fran, dice dice Yoli, dice el narval, maravilloso. Nunca he visto uno y me muero por ver uno, qué maravilla sería. Y luego también el amigo Fran dice los pumas, porque yo tengo unas fotos muy bellas de pumas y la verdad es que siempre me han encantado los pumas, todos los gatos me parecen maravillosos. Sí, hablando de lo que es en la zoología, de hecho, mis animales terrestres favoritos son los pumas y las serpientes, por decir. Sí, las serpientes son muy entretenidas. A mí, mi hijo de 4 años, le encantan también las serpientes, quiere aprender más, también son muy bellas. El otro día hicimos una caminata porque aquí en Washington, aun cuando estamos en cuarentena, puedes salir a caminar al bosque, hacer caminatas a la naturaleza, mientras no te acerque a la gente más allá de 2 o 3 metros. Y encontré una serpiente, y así que estuvimos mirándola, le sacamos una foto, muy linda, negra, muy bella. Tranquilita y estaba tomando el sol, muy, muy hermosa. Me encantan las serpientes. Y como te decía, las ranitas me encantan también. Ahora, yo me niego rotundamente a terminar esta entrevista sin que tú me hables de una persona muy especial que, bueno, para todos nosotros que amamos el océano, lo es para mí porque yo la vi en Mission Blue, la doctora Silvia Ers. Yo la conocí como te dije, por Mission Blue y me encantó. Cuéntale a los acuáticos que no saben de ella quién es y qué debemos saber de ella. Silvia es una mujer increíble que si no fuera por ella, yo creo que muchos de nosotros nunca habríamos aprendido del océano. Una mujer que ha escrito una cantidad de libros sobre el océano impresionante. Es una científica oceanógrafa muy reconocida que además ha encontrado un montón de nuevas especies. Fue a bucear a algunos de los lugares más apartados del planeta por primera vez, en algunos casos. Y la verdad es que es una mujer que, por sobre todas las cosas, ha puesto toda su alma y todo su corazón en proteger el océano. Fue la primera directora de ciencias del NOAA, que es la agencia, ¿cierto?, que se encarga de toda la administración del mar, en el fondo. Y por ende también abrió la puerta a montones de mujeres científicas. Silvia, por ejemplo, fue en una expedición en el año 64, en una expedición donde era la única mujer en todo el barco. Había más de 60 personas y de las cuales solamente ella era la única mujer. Ha vivido bajo el mar,
en una estación submarina. También bajó al mar más de 300 metros bajo el mar en un traje especial, récord que nunca nadie ha superado, y eso fue en los años 70. Como dicen ahí también, Fran, autora de montones de documentales, está la película Mission Blue, pero también pueden buscar otros ahí en Netflix. Es una mujer que realmente es maravillosa. Yo estaba buceando y estuve ahora, poco antes de la cuarentena, buceando con ella en la isla Seychelles, y una mujer que, ¿cierto?, 84 años y todavía buceando, pero a full. 3-4 veces al día, metiéndonos al agua, y no sé, yo terminaba el día cansadísimo y ella estaba, pero lista para la próxima aventura. Una mujer increíble, con una energía increíble, maravillosa, brillante, de unas frases increíbles, de un amor por todos y particularmente por los niños que te mueve. Así que nada, para mí, digamos, y trabajar hoy día con ella, es realmente maravilloso, porque en realidad es mi heroína, es mi héroe, digamos, y yo creo que es la mayor maravilla que me puede haber pasado, poder trabajar con tu propio héroe, imagínate. Ahora, de todos los lugares que has visitado en el océano, en el mundo, ¿cuál es el que no has visitado pero te gustaría visitar? A mí me gustaría visitar las fosas de las Marianas, sobre todo por la noticia del megalodón. Me gustaría mucho visitarlo. Hay tantos lugares, Gaby, porque también hay muchos lugares que lamentablemente están desapareciendo, entonces también siento la necesidad de ir a verlos antes de que también desaparezcan. No he buceado, he estado y he vivido en la Antártica, pero no he buceado en la Antártica, y esa es una cosa que me falta definitivamente, que tengo que hacer. Me falta bucear el Ártico también, poder ojalá bucear con belugas y con narvales, como decía Yoli también. Eso es una cosa que me falta. Entonces los dos polos me falta bucear. Y luego hay un lugar muy maravilloso que todavía no he logrado ir, que es Nueva Caledonia, que me interesa mucho. Pero como dice siempre también Silvia, cuando le preguntan ¿cuál es el lugar más maravilloso para bucear? Que imagínate, ya buceaba en todo el mundo, ¿no? Y ella siempre dice el próximo. Ahora, ¿qué mensaje le darías a los acuáticos? Yo creo que hoy día, sobre todo con lo que está sucediendo, es maravilloso tiempo para poder leer, para poder reencontrarse también con el planeta. Fíjense cómo van cambiando las estaciones, fíjense cómo los árboles van o perdiendo la hoja o teniendo flores o creciendo hojas, ¿cierto? Hay cosas maravillosas que se pueden hacer en el planeta desde la casa hoy día. Y yo los invito a observar lo que hay en la naturaleza que está alrededor de ustedes. A sentirse parte también, porque nosotros también somos parte de esa naturaleza. A poder también, ¿cierto?, trabajar con las manos en la tierra, poner a lo mejor una verdurita, poder a lo mejor observar las cosas pequeñas que están ocurriendo ahí en el jardín, o en el macetero, no sé. Y yo creo que sobre todo es eso, pero además también que lean mucho, que vean mucho de estos documentales maravillosos sobre el planeta, y que particularmente se preparen, porque también es importante acordarse que lo que está pasando hoy día también tiene que ver, en el fondo, el por qué hemos caído en esta situación. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que parar de destruirlo, y eso es lo más importante. Así que nada, yo los invito a que se unan, ¿cierto?, a esto, que no es ninguna campaña, que no es ninguna cosa mía particular o de Gaby, sino que es de todo el mundo, el planeta es de todos. Así que por favor, únanse, hay que hacerlo por el bien de todos y del planeta particularmente. Bueno, más bello, súper guardián acuático para Proyecto Acuática. Yo siempre estaré agradecida contigo porque tú creíste en nuestro proyecto cuando era, bueno, básicamente nada. Desde que comenzamos hace como ya 2 años, espero que algún día nos podamos conocer en persona, tal vez, no sé, bucear, aunque sería la primera vez que bucee, tal vez. Ya es tiempo, ya.
Gracias por sacar un espacio en tu agenda para este en vivo con nosotros y para hablar de la defensa y el cuidado de los tiburones y los océanos. Ahora, Muchas gracias a ti. el Muchas gracias a próximo- ti, Gaby, por todo lo que haces. Yo te sigo, tú eres realmente una lumbrera, me parece maravilloso lo que haces. Le agradezco a tu familia. You fly when your dreams come alive.